Bienvenidos a Insolvencia al Día, un podcast del Instituto Colombiano de Derecho Concursal y el Observatorio de Derecho Concursal del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia. La congestión judicial es un problema crónico en Colombia que en los últimos años se ha trasladado a la justicia concursal. En 2024, la Superintendencia de Sociedades recibió 1.870 solicitudes de nuevos procesos de insolvencia, de las cuales se abrieron 1.086 para un total de 1.034 procesos activos en etapa de negociación y un total de 4.892. Este volumen de proceso ha llevado a que los tiempos de respuesta de esa entidad se vayan alargando y que un proceso legalmente diseñado para durar entre 12 y 18 meses está tomando hasta 3 años. Una de las estrategias para enfrentar el problema de la congestión es la implementación de lo que tradicionalmente se conoce como métodos alternativos de solución de conflictos. Su uso en la insolvencia es frecuente en el derecho comparado, como por ejemplo en Estados Unidos, Francia, Singapur e India. Colombia tuvo una experiencia importante durante la vigencia del Decreto Legislativo 560 de 2020 que incorporó los procesos de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Durante su vigencia se tramitaron 186 procesos de recuperación entrada en país. Esta herramienta ha adquirido un nuevo valor con la entrada en vigencia de la Ley 2437 de 2025. Para discutir sobre el uso de estas herramientas en los procesos de insolvencia, nos acompañan Gustavo Piedrahita y María Fernanda Bernal. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Muchas gracias a la Universidad Externado y al Instituto de Derecho Concursal por la invitación, a Guillermo y a María Fernanda por permitirnos participar. Yo simplemente quiero una especie de introducción muy rápida para decir que esta herramienta definitivamente es un avance muy grande para el derecho colombiano y específicamente para el derecho concursal, pero también más allá para el empresario colombiano. Las estadísticas y los informes del antiguo PRES que vivíamos en épocas de pandemia con el decreto 560, pues son satisfactorias. Y yo siempre que hablo de esto señalo lo siguiente: con un solo empresario, y creo que María Fernanda coincidirá conmigo, con un solo empresario que se haya logrado recuperar en virtud de esta herramienta, nos está demostrando que la herramienta es satisfactoria y suficiente. Aquí no, ojalá llegaran 4.000 casos, se recuperaran todos los empresarios posibles, pero la realidad es que con uno solo que se haya recuperado, con las bondades de la mediación, con las bondades del trabajo de las cámaras de comercio, estoy seguro que será un proceso muy satisfactorio. Un saludo a todos, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias al Instituto, al Externado, por compartir este espacio en el que podemos hablar de los antes llamados mecanismos alternativos de solución de conflictos. Qué bueno que aclaremos eso porque, bueno, ya los conocemos como métodos de resolución de conflictos, MRC, porque son un verdadero plan A, no son un plan B, están en la misma línea de todas las herramientas que son útiles para solucionar conflictos, y sí que lo vimos, como lo mencionó Gustavo, en temas concursales y cómo pueden ser mecanismos recuperatorios para los empresarios. Con la entrada en vigencia de la Ley 2437, pues ese tema se vuelve a poner de moda. Sin embargo, pues ya tuvimos una experiencia muy importante en vigencia del Decreto Legislativo 560. Entonces, pues en primer lugar nos gustaría que nos contaran a cada uno cómo fue la experiencia durante la vigencia del Decreto Legislativo 560 en el uso de las herramientas previstas en esa norma. Iniciaría yo. Mire, yo creo que la experiencia realmente termina siendo muy positiva. Empezó difícil, empezó lento, por algo que seguramente me oirán decir más adelante también, y tiene que ver con la falta de conocimiento. No había conocimiento de la iniciativa, no había conocimiento de la norma. Yo recuerdo que llegábamos a las audiencias con las entidades financieras, que es seguramente uno de los acreedores más importantes, y las entidades financieras, los bancos, no conocían la norma. Decían, pero ¿cuál es el decreto 560? ¿De qué se trata? Yo no sé por qué estoy aquí, vine porque me tocaba, porque me notificaron. Y creo que ese fue un punto muy importante, empezar a sensibilizar. Y creo que ese va a ser un cambio ahora, porque ya conocemos la herramienta, ya llevamos mucho tiempo hablando de ella, de hecho muchos años impulsándola para que sea una realidad en la legislación y se quede de manera permanente como sucedió. Pero la experiencia sí fue muy positiva. Fue una experiencia llena de enriquecimiento, cuando usted veía a los deudores sentados en la misma mesa con todos sus acreedores, poniéndose de acuerdo en qué hacer para que
la herramienta funcionara, qué hacer para recuperar la empresa. Y claramente lo que uno termina diciendo cuando se van suscribiendo los acuerdos es, oiga, estamos trabajando por el tejido empresarial, en realidad se están recuperando empresas. Y yo creo que ese simple hecho, y como lo dije, una sola empresa recuperada hace que la norma valga la pena. Yo creo que esto, ya no siendo temporal, sino quedándose permanente en la norma, nos va a permitir en realidad recuperar muchísimas empresas y ayudar a muchos empresarios. Concuerdo con Gustavo, la experiencia fue muy positiva. Llegamos a ella a partir de una situación de emergencia que nos trajo la pandemia, adentrándonos a cómo implementar estos métodos en el mundo del derecho concursal. Era un poco de conocer el terreno, de ver cómo realmente se podían implementar, y tuvimos experiencias muy positivas. En el caso de la Cámara de Comercio de Medellín, para Antioquia, tuvimos 23 casos. En los cuales tuvimos no solo sujetos de 11 a 16, sino sujetos excluidos, los llamados excluidos, que normalmente no habían tenido esa experiencia o esa oportunidad de poder acceder a procesos recuperatorios. Tuvimos experiencia del uso también de estos métodos, incluso en las validaciones con 6 arbitrajes, y fue una experiencia muy positiva, en la cual vimos, como mencionaba Gustavo, que todas las partes tuvieron la oportunidad, deudores y acreedores, de sentarse, de reconstruir esas relaciones comerciales, financieras, y pues lograr acuerdos de pago que sirvieran para ambas partes. Bueno, Gustavo, en vigencia de esta norma se tramitaron 186 PREs en todo el país. Creo que es una cifra muy positiva, pero siempre hay quien ve el vaso medio vacío, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué considera que hizo falta durante la vigencia del 560 para promover más el uso de esas herramientas? La primera, y como lo señalaba antes, conocimiento. Creo que aquí obviamente todo fue sacado en momentos de pandemia. Yo recuerdo que eso fueron reuniones hasta las 11 de la noche, todos virtuales, porque teníamos que salir con el procedimiento, la superintendencia, las cámaras de comercio trabajando muy fuerte en sacar el reglamento y sacar la normativa muy rápido. Entonces todo ese afán obviamente nos entregó una norma con oportunidades de mejora. Yo soy de los que cree que hay oportunidades de mejora, no errores, sino llena de oportunidades de mejora, pero también nos quitó tiempo de contar de qué se trataba, porque teníamos que salir a implementarla ya, ponerla ya en el terreno, en campo, y no permitió que hiciéramos sensibilización con las entidades financieras, con Asobancaria, con la DIAN, con las secretarías de Hacienda, porque eso hubiera permitido que las entidades, cuando llegaran, el problema no era que el empresario la conociera, el empresario la iba a terminar conociendo. Cuando empieza a verse con las facturas por pagar, con las imposibilidades que ve en el futuro, oiga, no voy a lograr pagar estas obligaciones, pues seguramente va a empezar a buscar, luego la herramienta la iban a conocer. El problema era que no permitimos que los acreedores la conocieran, las entidades financieras, la dirección de impuestos, que era donde más seguramente se centraba. Si hubiéramos tenido tiempo de hacer eso y hubiéramos hecho algo más sin tanto afán como pasó, porque estábamos en pandemia, reitero, además era una emergencia económica, un decreto que surge a partir de la declaratoria de la emergencia, pues seguramente hubiéramos podido sensibilizar y hubiéramos llegado a las audiencias del marco del proceso, y las entidades financieras hubieran sabido qué era lo que pasaba. Ya después, si usted se pone a mirar, Guillermo, cómo después empieza a evolucionar el proceso y vamos llegando a las audiencias ya casi al final, donde las entidades financieras sabían de qué se trataba, o la DIAN sabía de qué se trataba, pues ya llegábamos, y en la etapa de mediación era muy sencillo. Cuando se colgaba una entidad financiera grande y decía yo apruebo, las otras se iban aprobando, porque obviamente por la misma, casi que de suyo iba, casi que por default tenía que salir la otra. La DIAN ya se sentaba diciendo mis propuestas para aprobar son estas. Entonces creo que faltó conocimiento. A partir de eso, usted puede decir el procedimiento va a empezar a funcionar, y por eso las expectativas ahora son muy positivas. Digo de mi parte, yo soy de los que ve el vaso siempre lleno y no vacío. Yo creo que el proyecto, o más bien que esta norma va a funcionar muchísimo mejor de lo que funcionó antes, porque ya la conocemos, y eso es un camino andado muy grande. Perfecto. María Fernanda, uno de los puntos como importantes que trae el mecanismo de los PREs es la implementación de un mediador y la mediación como método de resolución de conflictos, como me acabas de aclarar. Entonces, y la pregunta que surge con eso es, ¿cuál consideras que son las ventajas que va a tener el uso de un mediador
para resolver los conflictos de naturaleza concursal, que normalmente este tipo de procesos, las disputas son el crédito vale 100 o 120, en qué clase pertenece, y más allá un tema de reconstruir la confianza entre deudor, acreedor. Definitivamente la ventaja es tener precisamente esa figura de ese mediador, de ese tercero imparcial que es experto en negociación. A veces esta habilidad se da muy por sentada, pero realmente es una habilidad que se debe desarrollar, que se debe practicar y que nos lleva precisamente a entender contextos, relaciones, situaciones específicas de las partes y que nos va a llevar precisamente a ahorrar en tiempos, en dinero y a crear acuerdos que sean sostenibles y que respondan a las necesidades de las partes. Yo además quiero complementar algo, y lo señalaba también hace un momento y María Fernanda seguro coincidirá conmigo, y es que la norma viene mejorada, entonces viene con parches sobre lo que seguramente no se había hecho de una mejor manera antes. Y fíjese que muchas labores se le trasladan al mediador. Y eso permite la seguridad del procedimiento. Porque obviamente los centros de arbitraje, Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, todos en general, pues somos muy bien intencionados, pero de pronto no tenemos ese conocimiento y resulta que es que el derecho concursal, el derecho a la insolvencia es muy técnico. Entonces, cuando llegaba el empresario a presentar un proyecto o presentar una propuesta para recuperación empresarial, pues él tampoco tenía por qué venir con abogado, porque esto es un proceso que se puede adelantar sin abogado. Entonces llegaba con una información completamente técnica, que la graduación y calificación de créditos, que el no sé qué, las objeciones, todo eso que es lleno de tecnicismo, pues que reitero, nosotros somos muy bien intencionados, pero tal vez en el afán de ayudar, chuleábamos muy rápido digamos el checklist que hay que hacerle para que el procedimiento avance, y llegaba el mediador y el mediador le empezaba a encontrar problemáticas. Entonces ¿eso qué hacía? Un reproceso, que se devolviera el procedimiento, porque entonces el mediador le tenía que decir al empresario, no, venga, para avanzar necesito que me pase esto, que me aclare esto. Eso ya cambió, porque ahora el centro inmediatamente recibe, verifica una serie de cosas muy sencillas, hace la tasación del procedimiento, cuánto costó, cuánto cuesta, el empresario paga, se le traslada al mediador y el mediador hace ese chequeo. Entonces ya haciendo el mediador el chequeo nos vamos a ahorrar un montón de tiempo, porque el procedimiento va a empezar a andar cuando tiene que empezar a andar, que ese es otro término interesante. Los 3 meses empiezan a contar desde el acto inicial, cuando el mediador dice empieza oficialmente el procedimiento, empiezan a correr los 3 meses, se paran los procesos coactivos, todo ese elemento simbólico del procedimiento va a darlo no la Cámara, que era lo que pasaba antes, sino el mediador. Entonces eso hace que se ahorre un montón de tiempo. Creo que en ese, más todo lo que decía María Fernanda de las habilidades del mediador, que cada vez es más esforzado encontrarlos, pues va a ayudar a que el procedimiento sea más rápido, más célere, pero sobre todo más técnico y más especializado. Y en este caso por ejemplo, el PRES que se apoya tanto en la figura de la mediación, es importante llamar la atención de las diferencias de la mediación a otros mecanismos alternativos. Perdón, María Fernanda, me corrigen otra vez. A los mecanismos de resolución de conflictos. Métodos de resolución de conflictos. Y entonces en eso, pues, la mediación tiene es un mecanismo heterocompositivo. Son las partes las que resuelven. Es distinto el tema del arbitraje. Pero tampoco es un conciliador. ¿Por qué? Porque el mediador debe tener un conocimiento específico, como el que nos estaba hablando Gustavo. Y en últimas, gran parte del secreto de la mediación es tener un mediador con el conocimiento y el bagaje apropiado para la materia. Entonces, en ese sentido, me gustaría que me contaran ustedes y en su experiencia, ¿cuál consideran que es el perfil que deben tener los mediadores que van a conocer de este tipo de controversias? Bueno, pero quiero decir antes inicialmente que me alegra mucho la corrección pública que hace María Fernanda, porque yo soy uno de los defensores de quitar el alternativo. O sea, yo en todo lo más alternativo. Esto no es alternativo. Esto es la primera opción para el que lo quiera tomar. Entonces me encanta y apoyo esa idea de María Fernanda. Pero lo otro es, vea, el mediador, ¿cuál es el elemento que yo creo que es completamente vanguardista de este procedimiento? Es que el mediador le estamos quitando y yo sé que aquí somos 3 abogados con toda seguridad, pero le estamos quitando el abogado del medio a todo. Es que nosotros los abogados queremos estar metidos en todo. Entonces este procedimiento, claro, se requiere mucha formalidad del abogado,
Pero es que, ¿cómo vamos a adelantarlo sin el conocimiento técnico, por ejemplo, de un contador, de un ingeniero financiero, de un administrador financiero? Ahí es donde está la complejidad del asunto. Y por eso es, claro, bienvenidos todos los abogados, pero también bienvenidos los que no lo son. Y tuvimos casos muy exitosos en Bogotá, donde los mediadores que mejor desempeñaban la labor eran aquellos que estaban completamente, digamos, extrapolados de la norma. No tanto, no me voy a ligar tanto a la norma, no me voy a regular tanto a la norma, sino a qué hay que hacer para que el empresario empiece a recuperarse. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? ¿Cómo hay que llevar la conversación? Por eso es, y usted bien lo decía, no es conciliación. Aquí no estamos hablando de conciliación. La conciliación es un mecanismo divino, por supuesto. Pero la conciliación es demasiado formal, demasiado procesal, como lo es el arbitraje, como es la amigable composición. La mediación no lo tiene. Y por eso es que seguramente en Colombia está empezando a crecer la mediación. Y va a crecer con mediación de pasivos, como va a crecer con mediación ambiental, como va a crecer con mediación penal. Ahí son los nichos que va a encontrar la mediación, porque son campos donde la norma a veces no llega tan profunda y se requiere más una habilidad distinta. ¿Cuál es la habilidad? La del mediador, que no tiene que ser abogado. Perfecto. María Fernanda. Bueno, concuerdo con ustedes. El mediador acá tiene que ser un experto técnico en temas concursales, lo que implica conocimiento de regulación, conocimiento de contabilidad, como decía Gustavo muchas veces, para poder entender el alcance y el contexto de las recuperaciones o del proceso como tal, o que esté pues mediando, porque podemos tener ahí temas de objeciones, de observaciones, pero también debemos recordar que esto es una mediación, entonces debe ser un experto en habilidades propias de un mediador. Entre esas tenemos claramente las de habilidades blandas, como de la comunicación asertiva, el manejo de emociones, el tema del lenguaje incluso no verbal, entender las dinámicas de las relaciones entre las partes. Todo esto nos lleva a tener un muy buen mediador que brinde a las partes precisamente esa ayuda que necesitan. El uso de estas herramientas en procesos de insolvencia es, ¿cómo decirlo?, es vanguardista. Si uno ve, por ejemplo, las discusiones que está teniendo UNCITRAL, ya mencioné anteriormente que Estados Unidos, Francia, Singapur, India han incorporado este tipo de herramientas a la resolución de la insolvencia. Sin embargo, pues en Colombia, y Colombia tiene una fuerte cultura concursal, o sea, hay muchos procesos, hay muchos profesionales, la recepción de la implementación de la norma fue con un poco de resistencia y de un poco de incredulidad. Hay muchos todavía operadores que sostienen pues que en últimas que no tiene mucho sentido el uso de una herramienta que se fundamenta en la autonomía privada cuando la insolvencia gira alrededor de las normas sobre mayorías. En ese marco, María Fernanda, la pregunta es, ¿cuál considera que es el principal obstáculo que tiene la mediación el uso de la mediación en los conflictos de naturaleza concursal? El principal obstáculo, como ya lo hemos visto a lo largo de esta conversación, es el desconocimiento. Partir del desconocimiento nos hace pensar que precisamente la figura no puede ser útil, pero si vivimos la experiencia de la mediación, todo aquel que ha vivido la experiencia de la mediación siempre sale, llamo yo, un poco convertido a los métodos, porque se dan cuenta de las bondades y de cómo de verdad, por ejemplo, un acreedor puede llegar a participar activamente de la solución, hacer observaciones acerca de la viabilidad del proyecto de negocios, ver si efectivamente pues la propuesta le da más protagonismo a las partes. Entonces, el principal reto es tener ese conocimiento de todas esas bondades que tiene el mecanismo para su aplicación. Bueno, ahí Gustavo, generalmente, ¿qué se discute en insolvencia? Monto de créditos, calificación, viabilidad de deudor, plan de negocios. De todo este tipo de conflictos, ¿usted cuál cree que de esos conflictos, cuáles son los que mejor aprovechan las ventajas de la mediación en los procesos de recuperación? Le voy a dar la respuesta que me nace oyendo la pregunta. Todos. Es que la ventaja de la mediación es justamente esa, que no se liga a una sola controversia y que no se vuelve afín a una sola controversia. Porque es que realmente la mediación está en la capacidad de vincularse entre el acreedor y el deudor en cualquier tipo de discusión, que eso es lo bonito que tiene. La posibilidad de que las partes tengan la capacidad, y por eso en la construcción de las listas de mediadores, por lo menos en Bogotá, asumo que en Medellín y las otras cámaras resulta muy parecido,
la conformación de la lista viene no solo con quien tenga el conocimiento técnico, que por supuesto es de la mayor importancia, pero es que no tengamos en cuenta que aquí el mediador no es un juez, es eso, un mediador. Y un mediador lo que tiene que hacer es acercar las posturas. ¿Cuál es el elemento, cuál es la herramienta que tiene que hacer el mediador para que el acreedor se acerque y el deudor se acerque? Punto. Y encontrarse en la mitad, cediendo en alguna parte, cediendo en un punto, poniendo un poco más, cediendo en tiempo, pero no cediendo en otro. Siempre estableciendo cómo llegar a los puntos de acuerdo en la medida de lo posible. Por eso digo yo, mi respuesta rápida es en todos, Guillermo, en todos. La mediación tiene la capacidad de vincularse a todas las posibilidades entre que las partes haya un disenso, pero también una oportunidad de acuerdo. Bueno, concuerdo con Gustavo, esas son las ventajas de la mediación. Como hemos estado también hablando, la mediación tiene esa elasticidad de adecuarse a todo tipo de circunstancias o conflictos, pero en la práctica yo sí vi una especial utilidad, por ejemplo, en esas observaciones que hay a los proyectos de graduación y calificación de créditos. Algo que normalmente en procesos judiciales concursales es un tema litigioso de quién tiene razón. Acá se vuelve algo más sencillo, como saquemos los papeles, crucemos cuentas, verifiquemos y no es de quién tiene la razón, sino como cuál es la realidad y facilita mucho las cosas. Lo mismo en las propuestas de los deudores, cómo estas propuestas realmente se vuelven viables o no, se vuelve una cosa siempre de una conversación entre las partes que lo facilitan todo mucho. Sin duda, las experiencias que se aprendieron durante el decreto legislativo 560 son muy valiosos para la práctica que viene ahorita con la ley 2437. Pero en ese caso, me gustaría que nos ilustraran qué cambió, qué temas tienen nuevos, qué mejoras hay, o sea, qué cambio se introdujo con la introducción de la ley 2437 y la nueva implementación de los PRES. Bueno, yo creo que uno de los cambios sustanciales tiene que ver específicamente, aunque seguramente será un punto que trataremos más adelante, el costo del procedimiento. El costo del procedimiento se adecuó, porque si bien hay que mantenerlo en el sentido que el valor es igual en Bogotá que en la Cámara de Comercio de Girardot, San Andrés o Riohacha, es decir, el costo va a ser el mismo siempre, hay que tener en cuenta que estamos hablándole a todos los empresarios del país. Por consiguiente, el costo tiene que ser, mantener una unidad en cuanto y una consecuencia entre el empresario y el procedimiento. Pero seguramente a eso entraremos más adelante. Creo yo que los cambios sustanciales tienen que ver con la reducción de tiempos en el sentido de acortemos los problemas del proceso. Es decir, entendamos cuáles eran las problemáticas que habían con el 560 y cómo las vamos a poder solucionar. Y creo yo que lo que también señalaba hace un momento, en el sentido de ya no sea el centro el que haga el listado, el chequeo de cuáles son los documentos que había que erradicar para poder iniciar, sino que esa oportunidad se le traslada al mediador. De entrada nos está cortando el tiempo, porque va a evitar un reproceso, porque realmente el que sabe es el mediador. ¿Qué sucedía? Sucedía que la Cámara expedía el aviso de se inicia el procedimiento, se le trasladaba al mediador y ahí ya estaban corriendo los 3 meses. Entonces el mediador le decía, venga, me falta esta información, por favor amplíeme tal información, la que sea, y el empresario se demoraba en hacerlo o estaba reacio a decirlo, que era también otra cosa que pasaba. No, si yo ya entregué lo que tocaba. Y el mediador le decía, es que yo no lo estoy haciendo por molestar, no estoy pidiéndole por pedir, estoy pidiéndole porque necesito la información para analizar. Y en ese ir y venir, en ese rifirrafe, se le iba fácilmente 1 mes. Entonces le quedaban 2 meses al procedimiento. Y ya después se devolvía al empresario, volvía a entregar la información y si no estaba completa, entonces el mediador... Entonces eso ya con el oficio expedido se comía mucho el tiempo. Eso definitivamente es un cambio sustancial. Que sea el mediador el que revisa para poder expedir el oficio de inicio, pues es un cambio del cielo a la tierra, porque nos va a cortar el procedimiento. Vamos a evitarnos las demoras en el ir y venir y seguramente los acuerdos van a ser más rápidos. Yo me acuerdo, y con esto concluyo por si María Fernanda quiere hablar de otros cambios, yo recuerdo que en alguna oportunidad, cuando hacíamos las primeras charlas de sensibilización, el profesor Francisco Reyes, me acuerdo que él decía, 3 meses puede resultar muy poco. Miremos a ver probemos el proceso a ver si 3 meses resulta muy poco.
y todos creíamos que 3 meses de pronto iba a ser poco. Fíjese que no. Fíjese que 3 meses era un tiempo suficiente si se toma el procedimiento con juicio. Ahora, si usted le quita todo este ir y venir, este rifirrafe de los documentos, hasta de pronto le puedo decir, pueden haber acuerdos más rápido. Porque las partes ya se van a sentar en la mesa sabiendo hasta dónde pueden llegar. Ya está toda la información, digerida por parte del mediador. Entonces yo creo que ese para mí es un cambio sustancial. Concuerdo con Gustavo, realmente la gran novedad aquí es el protagonismo aún más del mediador, la posibilidad de que el mediador esté inmerso desde el momento mismo de la radicación de la solicitud en cuanto al estudio de requisitos que hagan que sea más eficiente el manejo del tiempo en los 3 meses, que como decía también Gustavo, nos parecía corto, pero lo logramos en la experiencia que tuvimos con los decretos y ahora sí que más con esta participación que va a tener el mediador. Incluso se refuerza la figura de mediador como una figura de confianza a partir de la posibilidad que van a tener las partes, incluso el solicitante, de proponer un mediador que a partir de ese conocimiento experto que tenga, tanto en derecho concursal como en habilidades de negociación, pues considere en las partes o el solicitante que es el adecuado para adelantar su procedimiento. Bueno, conversábamos que uno de los principales problemas que tuvo esta figura arrancando era el tema de cultura y conocimiento de los acreedores especialmente. ¿Cuál creen que es el plan o lo que se debe hacer para promover el mayor conocimiento de los acreedores de esta nueva herramienta? Pues debemos acercarnos primero a los empresarios, que los empresarios conozcan que esta es una forma de enfrentar la crisis que es tan propia de la actividad comercial. O sea, cualquier empresario se va a encontrar en su ejercicio normalmente con una crisis, es natural a ese ejercicio, pero también a los asesores, que en últimas, cuando un empresario está en crisis, ellos son los que van a ofrecer esas opciones a los empresarios, y ahí es donde tenemos que entrar todos a entender cómo funcionan, cuáles de verdad son sus ventajas y para qué tipo de empresarios pueden ser útiles la aplicación de estos procedimientos. Yo creo que la sensibilización del proceso pues ya ha tenido la oportunidad de cursarse, no solo en la época de pandemia, sino todos estos esfuerzos de las academias, de los institutos, de los tanques de pensamiento, de esas entidades que ayudan a los empresarios a través de programas de insolvencia. Creo que todo lo que hemos hecho todos desde el rol que nos corresponde, no solo para trabajar para que la superintendencia, con muy buen tino, porque hay que reconocerlo que esto es una iniciativa de la Superintendencia de Sociedades, volver permanente, legislación permanente, las normas del decreto 560, todo el esfuerzo que se hizo para que atravesara todo el procedimiento en el Congreso, para que pasara el procedimiento del reglamento ante la Superintendencia y se aprobara el reglamento. Creo que todo eso ha beneficiado a que se haga un voz a voz, y como lo comentábamos también en otras oportunidades distintas, yo tenía la oportunidad de señalarlo, yo creo que estamos casi que en el momento de la tormenta perfecta para en momentos de insolvencia. Tenemos la insolvencia de persona natural no comerciante 0 kilómetros con nueva ley estrenándose, y tenemos ahora esta insolvencia empresarial, si se permite el término, Guillermo, para que las empresas también se acojan. Entonces creo que ya el voz a voz y la sensibilización se ha venido haciendo. Obviamente este tipo de espacios son maravillosos para hacerlo. Hay que vincular, como ya lo hemos hablado, a su bancaria, hay que vincular a las entidades financieras, hay que hablar con la DIAN, nosotros estamos en esa tarea, hay que hablar con la DIAN, que la DIAN se le crea y se meta a los procedimientos, porque cuando la DIAN llega, el empresario se tranquiliza. Es que hay que pensar en un empresario que le debe un montón de plata a la DIAN, ese es su karma, su preocupación. Si la DIAN se mete al proceso, se sienta con el empresario, hace los acuerdos y le crea el proceso, vea, créame que este procedimiento va a ser un hito en la legislación colombiana. Bueno, para cerrar, dejemos el tema controversial y el tema que siempre se utiliza para decir pues de la dificultad de la herramienta, y es el tema del costo. Y el tema del costo requiere un costo. Las cámaras de comercio desarrollan una infraestructura, hay un mediador que desarrolla una actividad profesional que tiene que ser remunerada. Sin embargo, pues es común que los deudores digan, usted le pone costo a un trámite de insolvencia que es un deudor que realmente lo que no tiene recursos para pagar, ¿sí?
¿cómo ustedes, y aparte de eso, tienen una competencia que son los NAR, negociaciones de acuerdo de reorganización, que es ante Superintendencia de Sociedades, que no tiene costos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el tema del manejo de los costos? ¿Y ustedes creen que eso realmente es una barrera para el uso de la herramienta? Yo de entrada le digo no, absolutamente no es una barrera, porque uno tiene que entender la diferenciación de un servicio con costo y un servicio costoso. Esto no es un servicio costoso, esto es un servicio con costo, que es muy diferente. Ahora bien, usted está pagando por algo. ¿Por qué está pagando? Porque le admitan en 5 días, porque el proceso de admisión sea muy rápido, lo que no ocurre con los procedimientos ante la Superintendencia de Sociedades. Y ellos mismos lo predican. De hecho, el impulso en su momento era: cuente que nosotros somos demorados para que la gente piense también en las cámaras, porque así nos liberamos un montón de congestión judicial, de congestión administrativa que hay en la superintendencia, y la trasladamos a otro lugar, que es lo que finalmente nosotros tratamos de ayudar. Nosotros no somos, digo nosotros, hablo de las cámaras y específicamente de los centros, no somos competencia de la justicia, jamás. Somos algo que le permite el complemento a la justicia. Entonces, claro, diferenciamos un servicio con costo de un servicio costoso. Ahora, un servicio con costo, y usted se pone a ver, para un procedimiento de 3 meses, donde el empresario va a tener la oportunidad de negociar a través de la mediación en un lugar amigable, tranquilo, distensionado, con sus acreedores y encontrar nuevos acuerdos, un costo de apenas el 2% del valor que lleve en los pasivos, pues no es mucho. Porque el 2% del valor de los pasivos termina siendo sustancialmente inferior a la problemática que está resolviendo. Hay que tener en cuenta que ese 2% tiene 2 límites: el límite menor y el límite mayor. Es decir, que un empresario no va a pagar menos de 3.465.600 en 2025, que eso hace referencia a 300 VB, unidades de valor básico. Y nunca va a pagar más de 200.346.336, que son 17.343 unidades de valor básico. Entonces, fíjense que hay un monto en la mitad, que es el 2%, pero nunca va a ser menos de esa cifra que le acabo de dar, 3.600.000, y nunca va a ser más de la cifra que le acabo de dar, 200 millones de pesos. Que, obviamente, un empresario que esté pagando 200 millones de pesos quiere decir que sus pasivos son enormes, y es una cifra sustancialmente inferior a lo que tendría que esperar o a lo que pasaría en caso de que el empresario no recuperara la empresa. Si usted piensa además que esto lo que le va a permitir es recuperarse un término de 3 meses o firmar un acuerdo de un término de 3 meses, también es un beneficio, porque ¿cuánto puede durar un procedimiento ante la superintendencia sin costo, cierto? Gratuito, sin costo, pero ¿cuánto va a tener que esperarse? Y un elemento adicional que creo que vale la pena señalar, y es que en el mismo enfoque como las cámaras de comercio trabajamos en la promoción de los mecanismos de resolución de conflictos, también promocionamos y promovemos a partir de figuras de responsabilidad social empresarial que las personas acojan estos procedimientos gratis. Entonces, aquí hay un procedimiento o aquí hay una especialidad cuando es el acceso gratuito. Y el acceso gratuito a estos procedimientos obviamente tiene unos requisitos, unos lineamientos, y es indicarle, y la norma lo establece, tal como funciona con el arbitraje social o como las jornadas gratuitas de conciliación, por ejemplo, establece momentos en los que el empresario puede acudir sin costo a un procedimiento igual a estos cuando las cámaras las cámaras deben acoger gratuitamente el 1% de los casos que el año anterior hayan traído, siempre y cuando los procedimientos o los pasivos sean menores de 50 salarios mínimos. Entonces, fíjense que hay un componente muy grande de rapidez con costo, sí, costo bajo, pero también hay un componente de gratuidad. En temas de costos, realmente a veces no logramos diferenciar cuál es costoso y que tiene un costo, como decía Gustavo. Si logramos ver cuáles son las bondades que ya hemos mencionado en este podcast, pues vamos a entender por qué tiene un costo, y lo que aparentemente es un proceso judicial que no lo tiene, pues sí, en últimas lo va a tener en temas de tiempo. El tiempo, conocemos la típica frase que el tiempo es dinero, y es cierto, y tener un procedimiento de 3 meses realmente hace que valga la pena pagar esa tarifa y tener también un mediador experto que me va a llevar a construir acuerdos que son sostenibles en el tiempo y que responden a las necesidades de las partes realmente. Sin duda la entrada en vigencia de la Ley 2437 y en particular nuevamente la implementación de los precios de recuperación ante Cámara de Comercio
nos trae una nueva era para la insolvencia empresarial en Colombia. Yo creo que tenemos todos los antecedentes para pensar que esta nueva era va a ser exitosa, porque es que en últimas el uso de estas herramientas no es novedoso en Colombia. La ley 550 ya hablaba de mediación. La insolvencia de persona natural comerciante se mueve alrededor de la conciliación, que es una figura diferente, pero que también ha sido exitosa y no tiene los problemas, ¿sí? Y los números y la experiencia en vigencia del decreto legislativo 560 nos da para considerar que el resultado fue bueno. Ahora, tenemos retos importantes, no solamente en la parte de la mediación y de negociación, sino también en las etapas de validación, confirmación, extensión. Sin embargo, creemos que es un problema diferente, ¿sí? Sin embargo, creemos que esta nueva herramienta lo que va a ampliar es el menú de opciones que tiene un deudor sobre cómo resuelve su crisis. Es como algo que en su época decía el superintendente Liévano, que decía, es que cuando una persona está enferma no la meten en la UCI inmediatamente, sino que va a distintas etapas de tratamiento, y yo creo que en ese sentido estas herramientas van a existir en un nicho para ciertos tipos de deudores en ciertas circunstancias, y como decía Gustavo, para lo demás sigue existiendo la insolvencia judicial porque son mecanismos complementarios. ¿Listo? Muchísimas gracias a Gustavo y a María Fernanda por acompañarnos, y esperamos que el contenido del podcast sea útil para todos. Muchas gracias.